Muy bien. Aquí qué estamos viendo, recuerden, áreas de eritema y estos son satelitosis. Es una candidiasis, ¿sí? Podemos dar azoles tópicos o azoles tomados. También recuerden cuándo deberían pensar en una cándida. Si ven una dermatitis de pañal que le han dado tratamiento adecuado por 3, 4 días y no le responde absolutamente nada, trátenlo como cándida, aunque no parezca una cándida, ¿sí? Y aquí otra vez vemos esta imagen que ya habíamos visto. Una imagen de onicomicosis con una perionixis, piensen siempre en cándida. Y aquí lo que podemos ver es esta perionixis, que es característica de una paroniquia. Esta es una infección bacteriana de las uñas. No sé si ubican esto, ya como les había dicho que se llamaba. Se llama onicolisis y es la separación del lecho unguial. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues que no traumatice esa zona a la persona, ¿sí? También luego de aquí de las uñas me acordé, ahí luego es bien común que las personas tengan como muchas líneas a lo largo de la uña así pequeñas. Eso se llama onicorrexis. Suele ser común, aumenta con la edad y es algo que les preocupa mucho a los pacientes y es normal. Si son líneas longitudinales, si llegan a ver líneas pero transversales, se llaman líneas de View y se asocian a algún problema local o algún problema sistémico, por ejemplo, una fiebre, una hospitalización, algo así, si las líneas son horizontales. Si son simplemente muchas líneas brillantes, como por ejemplo, si ven estas dos líneas son normales. Cuando está lleno el dedo, todos los dedos se llama onicorrexis y es normal. En cambio, si las líneas fueran horizontales son líneas de View y se asocian a patología. Muy bien. Acuérdense, estas áreas con engrosamiento, onicausis y santoniquia, pensamos en una tiña. Aquí también, siempre que veamos aquí, hay que pensar en que el paciente debe dejar de mojar sus manos o, por ejemplo, si está haciendo inmersiones en agua, podemos recomendarle que utilice un guante de algodón y encima un guante de plástico o de esos guantes que tienen tela por dentro y hule por fuera. Si ponen solamente el guante de látex, va a hacer sudar la mano y les va a enfriar una tiña como una dermatitis de contacto, porque si la piel no está lo suficientemente húmeda, si está muy húmeda, si hay maceración o si está muy seca, hace una mala función barrera y tanto se irrita más fácil, da más comezón, como es más fácil que se infecte, ¿sí? También factores locales de la uña, si ha sufrido traumatismos, si se está tallando continuamente la uña también es más débil y puede darse. También se puede hacer un factor de riesgo es cuando hacen manicure y están removiendo las cutículas. Las cutículas nos ayudan a sellar el espacio entre las uñas y la piel y nos pueden terminar causando una onicomicosis, ¿sí? Y recuerden siempre que esté en manos, pues hay que pensar en cándida. La más común, como ya saben, es la cándida albicans, pero también tienen que tener en cuenta que a veces hay cándidas resistentes, como la cándida, no sé, para psoriasis, como la cándida tropicalis, como la cándida cruzei, etcétera. Muy bien. Y bueno, también quiero que respondamos a estas preguntas. ¿Siempre que cambia de color la uña es un hongo? No necesariamente, aunque un buen porcentaje, casi el 50% de las patologías de las uñas, sí son hongos, ¿sí? Pero hay muchas otras que no. Por ejemplo, a veces hay líneas longitudinales eh, de color. Por ejemplo, una línea longitudinal café puede ser un nevo unguial, ¿sí? También en personas morenas puede haber, esas líneas pueden ser raciales o, por ejemplo, también a veces pueden depositarse líneas de ciertos colores en manos de personas que toman ciertos fármacos. Cuando vean una línea longitudinal es así, única, nada más vean que esté simétrica, del mismo grosor y con el mismo color, porque como lo más común es un neo, también puede haber un melanoma. Y siempre un melanoma, recuerden que es una lesión asimétrica,
con una distribución de color o una forma que está diferente en un lado que en otro. Tiene bordes irregulares, tiene policromías, ¿sí? Y el D y el E del ABC del melanoma son diámetro y evolución. Aquí, por ejemplo, si ven una línea negra que va cambiando, tiene múltiples colores y esa línea no es igual en toda su longitud, mándelo a dermatólogo porque esa línea toda X puede ser un melanoma. Bueno, ¿cuáles son las características distintivas de las uñas, de tiña de las uñas y candidiasis? Pueden dar un cuadro muy parecido, nada más este cuadro sí es característico. Si hay perionixis, junto con estos datos de engrosamiento y cambio de color, pues podemos pensar directamente en una cándida, ¿sí? Pero en realidad si no tenemos esta perionixis pueden parecerse mucho y tendríamos que hacer un cultivo micológico o un tratamiento que cubra los dos agentes, ¿sí? ¿Cuáles son las características distintivas de una tiña intertriginosa y de una candidiasis? También pueden solaparse, pero si le encuentran un borde activo, piensen siempre en tiña. Si vemos satelitosis o un área simplemente eritematosa que no responde a un tratamiento antiinflamatorio, pensaríamos en una candidiasis, ¿sí? Recuerden siempre que si vemos una cándida, no va a responder a terbinafina, ¿sí? Y también ahorita vamos a ver que diversas callosidades, hay algunas que son por hongos y hay otras que tienen otras características. ¿Y qué patologías no responden a terbinafina? Recuerden las cándidas y también vamos a recordar a las cándidas y a las malacesias. La malacesia globosa que causa esas múltiples manchas blancas en la espalda en áreas seborreicas, que se llama pitiriasis versicolor, y esa escamación y eritema en áreas seborreicas, en entrecejo y alrededor de la nariz, que se llama dermatitis seborreica, también la caspa de la cabeza, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver algo que se llama signo de la aurora boreal, que son como múltiples colores en la uña, ¿sí? Y estos también se asocian a onicomicosis. Vamos a ver también los datos de psoriasis, ¿sí? Y debemos de revisar también siempre que pensemos en una tiña, siempre lo vamos a ir contestando. Bueno, aquí vemos como múltiples callosidades, ¿sí? ¿Por qué puede haber un área hiperqueratósica en los pies? Siempre que vean un área hiperqueratósica, vean la forma del pie. Si ven, por ejemplo, que un dedo se brinca sobre el otro, puede ser simplemente el roce continuo. También zapatos apretados, pero por ejemplo, si ven estas áreas localizadas, ¿sí? Estas son deformaciones hiperqueratósicas, pero no se fijan que aquí tiene áreas como negruzcas, ¿sí? Son puntos negros. Estas son verrugas plantares. Normalmente estas lesiones son muy dolorosas. Cuando los observan, borran dermatoglifos. Los dermatoglifos son las huellas digitales, ¿sí? Normalmente una callosidad no va a borrar huellas digitales, ni tampoco va a tener estos puntos negruzcos. Y tampoco son lesiones tan localizadas, ¿no? Normalmente las callosidades normales están en áreas de mayor presión, especialmente, por ejemplo, en el antepié, pero puede depender de la forma de la pisada. Y normalmente, no sé si alcanzan a ver este de acá arriba, si alcanzan a ver que sí tiene sus dermatoglifos. Muy bien. También aquí en estas áreas localizadas, pues hay que descartar siempre una ¿cómo se llama? Una infección por VPH y también aquí puede ser por roce. Recuerden siempre que si ven estos puntos negros son vasitos trombosados y son muy sugerentes de una patología que se llama, verrugas plantares, ¿sale? Esta es una tiña en mocasín, áreas hiperqueratósicas difusas, inclusive se alcanza a ver como una especie de borde activo. También siempre que ven estas áreas hiperqueratósicas difusas, podemos pensar en una tiña. Y siempre observen las uñas. Es muy común que también tengan
uña ya con estos cambios. También si vemos una área hiperqueratósica en palmas y plantas, podemos pensar en una queratodermia y también esto puede suceder, por ejemplo, en una psoriasis, ¿sí? Y pues todo esto es importante que lo identifiquen porque tiene tratamientos diferentes. Si solo es una callosidad, hay que nivelar los pesos o evitar los roces. Esto se hace ya sea con separadores de dedos, con ciertas plantillas o con un calzado adecuado. Lo pueden mandar a ortopedia, por ejemplo. ¿Sí? Estas lesiones, que son verrugas virales, hay que destruirlas. Tenemos que dar, por ejemplo, podemos dar ácido salicílico a concentraciones altas, urea a concentraciones altas. También en verrugas luego podemos utilizar un inmunoestimulante que se llama imiquimod, ¿sí? También podemos utilizar otros queratolíticos o quemarlas con criocirugía, ¿sí? Estas lesiones nunca las vayan a electrofurgar, nunca las quemen con electricidad porque es más fácil que dejen cicatriz y también porque se ha visto que estas moléculas de BPH al quemarlas se volatilizan, no se destruyen por completo y hay casos reportados tanto de pacientes como de médicos con una papilomatosis laringea después de estar haciendo estos procedimientos. ¿Sale? ¿Cómo se trata esto? Pues esto es una tiña, pues la tratamos generalmente con terbinafina y siempre que haya una micosis y tengamos un área de piel muy gruesa o una uña muy gruesa, nos conviene mucho disminuir el grosor de la piel, tanto para el tratamiento tópico como por el sistémico. Podríamos dar, por ejemplo, urea al 30 o al 40% hasta reducir al grosor normal de la piel y así todos los tratamientos van a tener un mejor efecto. Igual en las uñas, si reducimos el tamaño de la uña, el efecto va a ser mucho mejor de nuestro tratamiento antimicótico. Y también todas estas patologías, ¿en quién son más comunes? Si el paciente les dice que les huelen feo los pies, deja mal olor en los zapatos, les suda mucho o ven muy macerada la piel, como con mucha descamación, hay que ver que no tenga hiperhidrosis. Y si tiene hiperhidrosis, parte de curar esto es dejar un tratamiento para quitar esa sudoración. Generalmente lo podemos hacer con tetrahidroxicloruro de aluminio. Por ejemplo, lo pueden hallar, por ejemplo, en el Rexona Clínica, o hay medicamentos como el Prespiro, el Prespirex. Recuerden siempre que den un antitranspirante debe ser con la área bien seca, ¿sí? Porque reacciona el aluminio y reacciona con el sudor y puede causar dermatitis de contacto. Siempre indíquenle que debe de ser con el área bien seca, ¿sí? Y también muchas veces al reducir pues lo que está mal en el pie, podemos ayudar a que se cure o a veces hasta podemos curar esto, ¿sí? ¿Y qué factores hay? Pues puede ser el roce, calzado apretado, que esté pisando mal o muy comúnmente la hiperhidrosis. Si la hiperhidrosis predispone verrugas, predispone dermatitis de contacto y también va a predisponer onicomicosis y micosis de los pies. Uh-huh. Bueno, estos son cómo se ve una onicomicosis. Vamos a ver cambios de colores del lámina unguial, un engrosamiento e irregularidad de la superficie unguial. Recuerden, el engrosamiento se llama onicocausis. Van a tener un aspecto quebradizo. Puede haber esta onicólisis por despegamiento del lecho. Pero si solo tiene onicólisis, recuerden que hay que ver que el paciente no esté separando el lecho o a veces también ver que el calzado no esté traumatizando la uña. También en dermatitis de manos o de pies o traumatismos repetidos puede haber onicolisis. También va a presentar detritus unguial, puede haber mal olor, ¿sí? Puede haber perionixis. Cuando hay perionixis, que es inflamación en la parte lateral de la uña, tenemos que pensar en cándida. Perionixis más datos de onicomicosis en una mano es una cándida. También puede haber presencia de hemorragias en astilla. Las hemorragias en astilla también pueden ser traumáticas o también, por ejemplo, luego las vamos, tal vez no creo que las veamos, pero también pueden presentarse, por ejemplo, en endocarditis bacteriana, en las manos puede haber hemorragias en astilla, ¿sí?